En los últimos años, las escuelas de todo el país han incentivado fuertemente la conciencia medioambiental a los niños, por ejemplo, impulsando la creación de huertas orgánicas o fomentando el reciclaje. Sin embargo, los alumnos, padres y la comunidad de una pequeña escuela rural de Canelones están a punto de dar un paso más todavía: construir su propia escuela sustentable. El 1 de febrero se iniciará la instalación de la primera escuela sustentable de América Latina. Será en Jauregui Berri, una localidad ubicada en el rincón que forman el Río de la Plata y el Arroyo Solís, justo en el límite con el departamento de Maldonado. Allí es donde el arquitecto estadounidense Michael Reynolds, junto a otros técnicos, profesionales y voluntarios, levantarán en un mes una edificación con materiales bastante poco convencionales: cubiertas de automóviles, botellas y latas, entre otros artículos. Esta mañana les proponemos adelantarnos al inicio de las obras para conocer de qué se trata este proyecto. Para eso estamos en contacto con Martín Espósito, coordinador general de la organización TAGMA y coordinador del proyecto La Escuela Sustentable. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Martín, para fijar adecuadamente el tema, quizás convenga comentar qué es TAGMA, la organización que está detrás de esto. Bueno, TAGMA es una organización sin fines de lucro que nace a partir del proyecto Una Escuela Sustentable. El proyecto Una Escuela Sustentable es el inicio y en realidad es como la excusa para poder generarla y bueno, ahora se está empezando como a formalizar y organizar y está creciendo bastante, pero siempre a partir y vinculada a este proyecto puntual que es el comienzo de todo en realidad. Así que surgió con la propia idea de la escuela. ¿Y quiénes la integran, Martín? Bueno, somos varios en realidad, pero hay un grupo que es el grupo que viene llevando el proyecto desde el inicio, que son Victoria Gómez, Camilo Valverde, Joaquín de la Sobera, Federico Palermo y Lucía Cardoso. Ese es el equipo que viene llevando el proyecto ya desde hace entre 4 y 3 años, depende de cada uno de esos. ¿Pero cómo surgió? ¿Son un grupo de amigos? ¿Cómo se vincularon? Exactamente. Esto en realidad, capaz que para contar desde el principio, empieza mismo desde conocer a Michael Reynolds, y lo conocimos a través de su documental, que es El Guerrero de la Basura. Es un documental que se hizo sobre él hace unos 10 años más o menos. Un director de cine lo persiguió durante 4 años alrededor del mundo, y mientras él luchaba también para poder regularizar su sistema constructivo en Estados Unidos, y le quitaron la licencia de arquitecto y se la devolvieron. Entonces, en todo ese periplo, este director lo sigue y saca ese documental, y la verdad que es un documental que expresa muy bien lo que ellos hacen y cuenta muy bien el método constructivo que él hace 45 años desarrolla en el desierto de Estados Unidos, y ese es el comienzo en realidad, porque a partir de ahí nosotros vinculamos esa técnica y esa mecánica de construcción que tenían ellos a capaz que los problemas de infraestructura y los problemas de gestión que a veces veíamos en la educación pública, en las escuelas rurales también particularmente. Pero bueno, porque era un tema que estaba en las noticias bastante, siempre al principio de año se habla mucho, y parecía ser una solución a un problema, o por lo menos capaz que un intento de mostrar un camino diferente, por decir una manera, y a partir de ahí es como empieza el proyecto. Ahí está. ¿Ustedes qué vieron exactamente en el documental de Reynolds que les impulsó a generar esta idea acá en Uruguay? Bueno, en el documental de Reynolds lo que se muestra es primero que nada el sistema constructivo, que ellos utilizan materiales de residuo, y también, bueno, es que es como una manera de resignificar el residuo, no pensar en un neumático como un desecho, como algo que ya después de un uso no sirve más, sino que, bueno, a las cosas se le puede encontrar una utilidad después de la muerte que nosotros le damos. Entonces, ellos la construyen con neumáticos, con botellas, con latas, con cartón. Después también son muy prácticos en nuestro punto de vista, y usan materiales también convencionales que ellos tienen que usar, y usan la tecnología. Entonces generan viviendas que en realidad están pensadas para cuidar de la persona o la familia o quien sea que viva dentro de ese edificio, de proveerle los recursos que necesita, y además de ser un espacio confortable, de no perder el confort que en realidad necesitamos para vivir. Y además de esto, ellos tienen una mecánica de trabajo que es muy interesante, porque es su grupo constructivo, conformado por sanitarios, especialistas en la parte eléctrica después, en construcción, en carpintería, o sea, se dividen en subgrupos,
capacitan a voluntarios que participan en las obras en cada construcción, o sea que cada construcción es una instancia de capacitación y nosotros lo veíamos como una forma de traer también conocimiento y bueno, que podía impulsar otros emprendimientos después, para las personas que participaron, algo así como un efecto viral en el sentido positivo de eso. Capaz que vale la pena aclarar, Martín, para quienes estén viendo la entrevista en enperspectiva.net, que estábamos transmitiendo recién algunos fragmentos de ese documental que comentábamos, que era El Guerrero de la Basura, donde se cuenta esta historia de Michael Reynolds. Sí, a quienes estén interesados en el tema, que vayan a ver este documental, porque me imagino que además es todo un de personaje. Claro, exactamente. Reynolds es todo un personaje, ¿no? Sería bueno profundizar mínimamente en cómo es este arquitecto que, como vos decías, incluso en determinado momento llegó a perder su licencia. ¿Vos cómo lo describirías? No, creo que uno ve los primeros 5 minutos y ya se da cuenta que es un personaje. Él es un tipo de 70 años que vive hace 45 en el desierto, así que imagínate que no es un tipo muy particular. Es un tipo que sabe lo que quiere, que maneja a la gente, que tiene muy buen sentido del humor también, pero es un coronel del ejército también cuando quiere serlo. Entonces, porque es la única manera también de poder en 28 días construir un edificio con 100 personas que no se conocen y que no están 100% capacitadas también. Pero es un personaje muy particular. Nosotros lo conocimos en mayo de este año cuando vino a Uruguay a presentar el proyecto con nosotros, que lo invitamos, y la verdad que en una semana nos movió un poquito el piso, porque nosotros a partir del documental lo contactamos y nunca lo habíamos conocido. Entonces fue como encontrarnos con la realidad también. Y la verdad que es muy interesante, y en febrero, bueno, creo que van a tener la chance de conocerlo. Como para seguirte un poco también la historia, nosotros después del documental lo contactamos a él, lo empezamos a contactar a la organización de él, en realidad, que se llama Airship Biotexo. Eso no fue nada fácil, ¿no? Porque él tiene es convocado desde muchas partes del mundo. Sí, todos los días reciben muchas solicitudes porque, de todas partes del mundo hay gente que ve el documental. Creo que pasa lo mismo que nos pasó a nosotros, ve el documental y al instante tienen la necesidad de saber cómo hacer para construir su propio airship, pero en realidad, hay mucha gente que o no tiene terreno, o no tiene el dinero, o no tiene la posibilidad de hacerlo. A nosotros, después de un tiempo, creo que fueron 2 o 3 meses antes que tuvimos dialogar de verdad, nos dijeron que cómo era el tema de costos, cómo era la mecánica de trabajo, qué necesitábamos hacer, qué permisos, o sea, como la parte estándar del trabajo de ellos, y a partir de ahí nosotros nos armamos una carpetita y salimos a ver cómo eran los caminos acá para lograrlo, sin saber bien qué era lo que nos enfrentábamos, porque en realidad todo surge de eso, de la premisa de qué bueno que estaría que esto que estamos viendo en este documental se transformara en una escuela pública y a partir de ahí pasaran cosas. Martín, ¿y Reynolds ha construido escuelas en otros países o qué tipo de edificaciones son las que construye con mayor frecuencia? Sí, en realidad por lo general son construcciones privadas y después tienen toda la otra parte, tienen como 2 áreas ellos. Una que es para construir para privados en realidad, y eso lo hacen en diferentes partes del mundo, y también se dedican mucho a hacer proyectos humanitarios que se financian con el trabajo para privados también. O sea que ellos, por ejemplo, después de un terremoto o después de una catástrofe natural, a los 6 meses aproximadamente viajan al lugar y enseñan a construir edificaciones con los recursos que haya en el entorno, como para que la gente a partir de ahí pueda empezar a moverse. Siempre lo hacen 6 meses después porque esos 6 meses son el periodo también donde una comunidad que pasó por una catástrofe natural tan grande es cuando recién está sentando y dejando de lamentar a todo lo que se perdió y empezando a mirar hacia adelante. Y eso era algo súper interesante también del trabajo de ellos, porque hay un lado humano también, no es solamente una constructora privada que viaja por el mundo construyendo, ¿no? Sí, independientemente de los materiales que se utilizan en estas construcciones, que vos algo ya adelantaste, pero además vamos a profundizar más tarde, las obras que se instalan tienen detrás toda una carga ideológica, ¿no? Me refiero a que la idea no solamente es construir un edificio con determinados materiales que pueden ser más económicos o disponer de ellos, de elementos que permitan generar su energía propia y alimentos, sino que también se intenta educar a las comunidades a las que llegan. ¿De qué manera se hace esto y cuáles son los valores que intenta transmitir este proyecto? Bueno, sí, en realidad nosotros la reutilización y después también lo que es la sustentabilidad lo tratamos de transmitir a través a la comunidad a través de proyectos, de talleres, y a través de intervenciones permanentemente que venimos haciendo hace 2 años en Jauregui Berry. Nosotros siempre nos enfocamos porque eso que decís vos es así también, la sustentabilidad en el edificio es algo que no es novedad hoy en día porque hay tecnología, y la tecnología nos ha llevado a lograr que, podemos utilizar el agua de lluvia y
y poder filtrarla y usarla las que queramos y aprovechar la energía del sol para tener energía, calefaccionar. Pero la sustentabilidad, que también a nosotros nos interesaba el otro costado, de la sustentabilidad a nivel comunitario y a nivel de que la gente de Jauregui Berry pueda apropiarse del edificio, usarlo hacia adelante, entenderlo y después que ese edificio sea como, también se pueda convertir en un símbolo, por decir una manera, porque cuando uno pone tanto conocimiento y tanto detrás de las paredes, también eso va a seguir hacia adelante, y si los niños lo entienden, y si los padres lo entienden, y los vecinos lo entienden, está todo cargado ahí también, porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas sean de determinada manera, y los adultos tenemos preconceptos como bastante marcados también de cómo tenemos que consumir y cómo tenemos que hacer las cosas, y que una botella cuando ya no tiene el agua adentro ya no sirve para nada más. Entonces, son cuestiones que si en realidad las repensamos un poco no tienen mucha lógica detrás. Pero acá lo que tenemos la posibilidad es que los niños que van a crecer en esa escuela y lo que ellos se lleven a sus entornos es que estos conceptos empiecen a cambiar en realidad, porque bueno, nuestra generación tiene que sobrellevar un poco esto, pero estas generaciones nuevas son las que van a poder de verdad generar también cambios y vivir de otra manera, me parece. Entonces ese es un poquito el foco también de esto en realidad. Más allá de la infraestructura, que es una excusa y es muy llamativo y va a dar lugar a muchas cuestiones también, está toda la parte de lo que se puede transmitir a partir de simplemente un edificio. Martín, aclaremos un punto. A ver, ¿por qué eligieron Jauregui Berry concretamente? No, no fue una elección nuestra, fue como un accidente afortunado, porque en realidad nosotros lo que hicimos fue ir al Consejo de Educación Primaria, cuando estaba Héctor Florit todavía como director, y le dijimos que queríamos donarles una escuela de esta manera. Todavía ahí no teníamos bien claro cómo íbamos a conseguir la financiación, pero sí que queríamos hacerlo, y bueno, teníamos un plan, y ahí nos dijeron... ¿Y qué te dijo Florit cuando fuiste con buenísimo. Bueno, al principio nada, como que todo el mundo le llama la atención, pero nosotros éramos un grupo de amigos básicamente en esa época. En ese momento, estamos hablando hace 3 años. Claro, pero pienso en Florit, que pensó cuando le mostraron el documental, por ejemplo, ¿no? Cuando conoció a Michael Reynolds. Lo escondieron. Michael Reynolds no lo conoce, todavía lo van a conocer el 1 de febrero. Sí, lo conoció cuando vino en mayo y bien, pero en realidad creo que para una primera reunión era mejor no presentar al hippie de pelo largo sino que, bueno, tratamos de ser lo más concreto, y también, bueno, nada, para nosotros reunirnos ahí era como un tiro también, podíamos presentarles y contarles, y bueno, después tenían que enganchar, entonces bueno, fuimos con las carpetitas, de todo bien ordenado, y bueno, ahí logramos el interés, y ahí pudimos empezar a trabajar también en demostrar que esto se podía hacer. Y bueno, ese fue un proceso, estos últimos 3 años fueron es bastante curioso o en cierto punto paradójico que ustedes logren esto con la ANEP, cuando tanto se habla, ¿no? de la burocracia o la lentitud para tomar decisiones aquí en Uruguay, y cuando los problemas que tuvo Michael Reynolds cuando empieza con sus ideas fueron burocráticos en un primer momento, ¿no? Cuando a él le sacan la licencia fue principalmente por eso, por problemas burocráticos. Entonces que él termine, que esta idea de él se termine replicando aquí en Uruguay, tiene un componente paradójico, ¿no? Sí, a veces parecía un poco un déjà vu de esas situaciones, algunos caminos, pero en realidad sí, la burocracia existe y eso no es ningún secreto. Lo que creo que nosotros descubrimos un poco, porque creo que estamos acostumbrados a quejarnos de la burocracia y crear en eso también, en la queja de la burocracia. Esto un poco para nosotros fue el intento y una demostración de que bueno, hay que perseverar un poco también y no bajar los brazos para poder lograr las cosas, y que seguro que hay personas en todos los ámbitos políticos y dentro metidos en esa burocracia que en realidad tienen ganas de sacar las cosas adelante. Yo creo que a veces lo que falta nada más, y que en este proyecto lo podemos hacer, es tener capacidad de diálogo, que a partir de ahí los caminos se encuentran siempre, las cosas están para hacer. A veces lo que pasa es que bueno, nos metemos un poco en la idea de que las cosas no se pueden hacer y que bueno, los caminos son imposibles y las barreras y los muros, pero nada, creo que está en la gente y está en la cooperación para lograr cosas, básicamente. Martín, más allá de esto, cuando le presentaron la idea al Codicen, a la ANEP, le tuvieron que presentar el diseño arquitectónico directamente y la ANEP les exigió que la escuela tuviera algunas características en particular. Sí, en realidad el diseño arquitectónico que usa Reynolds no está muy alejado tampoco de lo que se puede regular acá en Uruguay. Sí hay aspectos que tienen las escuelas públicas, por ejemplo, de espacio de metros cuadrados por niño, de la ventilación, de la cantidad de luz que entra al edificio, de los espacios de circulación, que son los que teníamos que tomar en cuenta, y ahí ajustamos un poco los planos, pero en realidad a los planos que presentamos inicialmente
no habían grandes modificaciones para hacer. Lo llamativo capaz que para los arquitectos era el uso de neumáticos y de residuos y la mecánica de trabajo, que eso es lo que, todo el mundo quiere ver ahora cómo va a funcionar bien, porque es súper llamativo y estas personas la verdad que logran algo en muy poco tiempo y de una manera muy interesante. Uh-huh. Yo lo que no le respondí, perdona. Sí, lo de Jauregui Berri, ¿no? Por otro lado, esto lo de Jauregui Berri. Y cuando nosotros presentamos el proyecto y bueno, queríamos donar esta escuela, nos mandaron a Jauregui Berri, que era un lugar donde se necesitaba una escuela. Ahí hacía 25 años se había hecho el primer pedido de una escuela. Después cuando nos involucramos en la Liga de Fomento nos enteramos de eso, y hace 5 años se había conseguido a través del trabajo de algunos padres poder tener una escuela, un edificio propio para Jauregui Berri. Es un edificio muy chico que tiene los niños bastante apretados, pero bueno, fue un logro de los padres y es una escuela comunitaria y es una escuela que tiene bastante participación dentro de todo. Entonces tuvimos mucha suerte de llegar a una comunidad que ya tenía una mecánica relacionada a esto y algunos padres y algunos vecinos con mucha ganas de colaborar. Ahí empezamos a trabajar con la Liga de Fomento, con la Comisión de Padres, con Jaure Ecológico, que es una organización de la zona, y después con un montón de vecinos que se interesaron en participar. Ya vamos a estar seguramente conversando con alguno de ellos, pero antes, Martín, sí, algunas características básicas de la escuela. A ver, el número de salones, la cantidad de salones que hay con calefacción, por ejemplo, los espacios de uso múltiple, ¿tiene biblioteca, tiene gimnasio? No, gimnasio no tiene todavía. Pero en realidad lo que tiene el edificio, nosotros lo vamos a hacer es el aulario de la escuela. Esto es una escuela rural, tiene 3 salones de 3 a 6 años, de 6 a 9 años y de 9 a 12 años. El edificio va a tener 270 metros cuadrados, son 3 salones de 50 metros cuadrados cada uno, 2 baterías de baños y un pasillo de distribución y un invernadero también que recorre todo el edificio, y ahí los niños van a participar en el armado de la huerta y todo lo demás. El edificio está construido, se utilizan 2.000 neumáticos que son los que arman todos los muros del edificio. Esos se compactan con tierra y después también se cubren por debajo con cartón, y lo que generan son muros de 90 centímetros súper sólidos con tierra, después aislados con membrana, con aislación, y después tienen Portland, y lo que hace que los muros la verdad que retengan el calor. Esos también tienen el efecto de la masa térmica que hace que se regule la temperatura dentro del edificio. Está enterrado detrás del edificio, el edificio está enterrado por un terraplén que corre detrás, que tiene 10 tanques de 3.000 litros de agua, que eso lo que hacen es acumular agua de lluvia todo el tiempo, acumulan 30.000 litros de agua, y esa agua pasa por un proceso de filtrado primero y se va a los baños y se puede usar para tomar o para lavarse las manos, para bañarse. Después pasa por la huerta, por un sistema de aguas grises, también se bombea a través de toda la huerta, y después llega a los waters, a partir de ahí va al sistema de saneamiento y termina en una especie de humedal donde el agua termina de filtrarse con la acción de las plantas. O sea, el edificio, por cómo está construido, ¿sí? No, te iba a preguntar el abastecimiento de agua, la parte sanitaria, y el abastecimiento de energía, ¿cómo funcionaba? El de agua sí funciona, es exclusivamente con agua de lluvia, pero hay un pozo de apoyo también por las dudas de que haya un periodo de sequía largo. Uh-huh. Pero como utiliza el agua 4 veces y en esta reutilización también permite que se pueda utilizar el agua de lluvia, y además hay una acumulación muy grande, entonces se optó por ese camino. Claro, por el proyecto de Reynolds, cuando él arranca a hacer estos edificios hace 4 décadas, en realidad lo hacía en lugares donde no había ningún tipo de infraestructura y por eso eran construcciones autosustentables, ¿no? El agua parte de ahí, la energía parte de ahí. Exacto, hoy lo sigue haciendo también en realidad, porque ellos tienen su gran comunidad en Taos, en Nuevo México, que es pleno desierto, y ahí no hay servicios que entren tampoco. No tienen agua corriente, no tienen energía, no tienen cables para que llegue la energía, no tienen nada en realidad. Entonces están acostumbrados y todo está pensado para que las casas se autoabastecan de todos los recursos que necesitan. Además, hay algo que es muy interesante, es que ellos lograron, y hay un montón de estudios que demuestran que estas casas se mantienen entre unos 18 y 25 grados centígrados todos los días, durante todo el año. Entonces, eso era un aspecto muy importante, porque no tener que preocuparse por la calefacción. Claro, tenés solucionado ese tema. Claro, está solucionado ese tema, y eso es el funcionamiento básico de la ventilación y de la orientación del edificio y de la captación de la energía que tiene también el solar a través de los muros y al estar enterrado en el terraplén. O sea, todos esos elementos
hacen que el edificio se mantenga dentro de esos márgenes de temperatura. Martín. Y eso es algo capaz que interesante para aprender también después. Martín, te proponemos, hacemos una breve pausa y enseguida nos continúas contando a propósito de este proyecto de la Escuela Sustentable. El 1 de marzo todos los niños del país volverán a las escuelas, pero para los alumnos de la Escuela Rural número 294 de Jauregui en el departamento de Calenoles, el inicio de los cursos será muy diferente. Y es que serán los nuevos habitantes de la primera escuela sustentable de América Latina. Hermosa, grande, bonita, más linda, no digo que esto sea fea, pero también es linda, digo que va a tener muchas más cosas, no sé, yo pienso eso. Creo que el techo va a estar hecho con botellas de vidrio, va a reflejar la luz y va a haber muchos colores. Todo es reciclable. Con cosas que tiramos de repente que ya no usamos, se pueden hacer muchas cosas útiles. La gente, siente asombro por un lado y orgullo por otro, porque es algo único que va a pasar acá. Esto es Jauregui. Aprovechando los recursos, o sea, del medio ambiente, poder recibir la energía, el agua, la naturaleza. Allí escuchábamos los testimonios de alumnos, de padres, de vecinos de la zona de Jauregui y seguimos conversando esta mañana con Martín Espósito, que es coordinador del proyecto de Escuelas Sustentables, coordinador general de TAGMA, la organización que lo lleva adelante. Martín, ya hemos hablado un poco de los materiales reciclados que se están utilizando, las cubiertas de autos, las botellas, las latas. Hay dos preguntas que me surgen a partir de eso, ¿no? ¿Cómo se termina viendo esto en el resultado final, el aspecto estético del edificio? ¿Y cómo se trabaja estos materiales para que no resulten potencialmente perjudiciales para la salud de los niños, por ejemplo, que irán a la escuela? No, en realidad estéticamente los materiales no se notan, son más que nada, eso es estructural de esos materiales. Los neumáticos, por ejemplo, y las botellas quedan totalmente compactados dentro de los muros, aislados a través de la aislación y el uso de Portland. Entonces, lo que no tienen es acceso a oxígeno, ni acceso tampoco a la acción del sol, ni nada que apure la degradación de esos materiales, que eso es lo que pasa cuando están sueltos en la naturaleza, están en contacto con oxígeno, están en contacto con cambios de temperatura y con directamente a veces la acción del sol. Entonces eso hace que se degraden y liberen polímeros, que eso es lo que se vuelve tóxico para el ser humano en realidad. Porque eso es importante aclararlo, Martín, quizás tú lo dijiste al pasar en el bloque anterior, ¿no? También utilizan el Portland, hierro, vidrio, exacto. O sea, materiales convencionales en las construcciones. Exacto, también se utilizan materiales convencionales. Entonces, básicamente esto lo que sirve de los materiales reciclables es para colaborar con la estructura del edificio y después quedan ahí enterrados y totalmente aislados. Es una forma que se encontró en realidad de poder darles un uso a estos materiales que estas personas, los miembros de Airship que viajaban por todas partes del mundo y se encontraban, con esto, con montañas de neumáticos en realidad, porque creo que si uno ve en diferentes países siempre se encuentra con una montaña de neumáticos. Acá capaz que al aire libre no hay tantas y tan grandes como otras partes del mundo, pero de verdad que hay montañas de neumáticos de 7 millones de neumáticos en diferentes partes del mundo. Acá hemos encontrado dentro de Romería 50.000 en un solo espacio. Entonces es un problema real y es un recurso real que existe, porque pensar que un neumático después de estar pinchado o después de estar desgastado ya no sirve es un poco una locura, porque es un material que al final termina siendo útil. Martín, parte de la filosofía de la construcción de Reynolds es el tema de la experimentación. Él llega a decir en el documental que el conocimiento está por fuera de las reglas. Eso es lo que lo llevó, por ejemplo, a tener tantos problemas con la sociedad de arquitectos de su país. Y en esa experimentación las casas no salieron bien de entrada, ¿no? Muchos de los edificios fueron presentando problemas que él ha ido corrigiendo, pero él ha seguido experimentando. ¿Cuánto de experimentación va a haber en esta escuela, pensando que no son particulares que están teniendo, que están eligiendo tener esa casa, sino que son los niños que van a ir a la escuela como los niños de otro país van a otras escuelas convencionales? Sí, en realidad, sí, en el camino de ellos hubo mucha experimentación, pero justo nosotros lo encontramos en un punto donde
el sistema lograron pulirlo a tal punto de que ya no hay nada que experimentar. Te pregunto, entre otras cosas, por ejemplo, hablábamos antes de cuando terminara el bloque del sistema de calefacción, y uno de los problemas que él tuvo, es verdad, no lo tuvo en los últimos años, pero lo tuvo hace ya alguna década, era que una máquina de escribir, por ejemplo, se llegaba a derretir porque el calor no funcionaba, ¿no? Sí, en realidad era porque probando esto, inclinaban tanto el frente. Esto tiene todo un frente vidriado que lo que hace es recibir toda la acción del sol ahí. Entonces, cuando uno juega con la inclinación de eso, después también cómo se proyecta el sol dentro del edificio, bueno, ahí ya puede empezar a ser peligroso. Y bueno, en algún caso creo que a él le pasó eso de que se le derritiera una máquina de escribir, sí, en una de las casas. Pero en realidad lo que ellos manejan son eso, que si uno entra a la página de airship.com puede ver diferentes modelos constructivos dentro de lo que manejan ellos. Es como un catálogo de modelos. Y nosotros elegimos uno para trabajar en Uruguay en conjunto con Reynolds. Es el que más han aplicado en diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, este es el que está más probado, el que está más utilizado y el que han usado en diferentes países, en diferentes climas. Entonces, bueno, no queríamos jugar absolutamente nada, que no viniera a probar nada acá porque, bueno, no era el momento ni el lugar, ¿no? Martín, esta escuela será sustentable precisamente porque, entre otras cosas, por ejemplo, será capaz de producir por sí misma la energía que requiere para funcionar, ¿no? ¿Cómo se logrará eso concretamente? La energía eléctrica se va a proveer a través de la utilización de paneles solares. Son paneles solares fotovoltaicos que bueno, nada, conseguimos buenos paneles y también hay un banco de baterías que va a ir acumulando esa energía y después también, bueno, va mucho en la educación también a los niños de cómo utilizar esa energía y cómo racionarla para no, bueno, eso, para poder aprovecharla bien y que eso sea una enseñanza a futuro, pero en realidad, bueno, como la tecnología ha avanzado tanto, solamente utilizando paneles solares uno puede ser sustentable a nivel energético. En algún momento también pensamos usar molinos de viento, pero la verdad que en Jauregui Berry no era tan conveniente, tampoco hubiera sido más un gesto que otra cosa y bueno, trabajábamos con un presupuesto limitado, entonces tampoco queríamos hacer demasiadas demostraciones innecesarias ahí. Ya que hablas de presupuesto, bueno, ¿cuánto sale concretamente todo el proyecto? Nuestro presupuesto está alrededor de los $300.000. Esto significa costo de materiales de construcción y lo que significa también la experiencia y la financiación de una parte del equipo de trabajo de Reynolds. Después hay, bueno, la mecánica esta que van a venir 100 personas a trabajar, 100 personas a construir y además a educarse, están pagando a Airship un costo por el curso de construcción y ellos lo que hacen es financiar al gran equipo de Airship que viene acá, que son 23 personas. Entonces, bueno, por un lado nosotros financiamos toda esa parte y después la gente son que viene a aprender extranjeros, aclaremos que vienen. Son extranjeros en general que vienen a formarse en esa instancia. Sí, son 100 personas que van a venir, hay 20 que son uruguayos, que los seleccionamos desde Tacma, y después hay 40 personas que vienen de diferentes partes de Latinoamérica y 40 personas que vienen de diferentes partes del mundo. Así se conforma el equipo. Todos van a empezar a llegar ahora. Bueno, la semana que viene llega un belga que vive en Marruecos, por ejemplo, después empiezan a llegar unos alemanes, y la verdad que, bueno, eso va a estar interesantísimo porque van a convivir personas de todas partes del mundo, van a convivir entre ellos en diferentes casas o con los vecinos, entonces nada, va a ser una mezcla que hay que ver qué va a pasar también ahí. Y a propósito de eso, hablabas de los $300.000. ¿Cuánto es eso en relación a una escuela, a la construcción de una escuela convencional y cómo hicieron concretamente para conseguir esos fondos? Bueno, siempre depende del metraje en realidad que uno utilice, pero nuestros costos están bastante por debajo en esos $300.000 de una construcción convencional, porque también, bueno, eso que te digo, la mano de obra que viene a construir también está colaborando con parte de la financiación, entonces logramos un costo muy menor a lo que es la construcción de una escuela pública en este caso. Y los fondos que conseguimos nosotros y las donaciones que conseguimos vienen todas de privados. Y algunos también organismos del Estado que nos ayudan, como el Ministerio de Defensa, también con maquinaria y con algunos aportes, pero después Nevex es la empresa que nos ha colaborado con gran parte del presupuesto, casi que la mayor parte del presupuesto, y después hay un montón de empresas que están colaborando con materiales, con alimentos para darle a toda la gente que viene a construir y logística, con apoyo en comunicaciones, de todo un poco ahí. Creo que, no sé, ya hay 40, 50 empresas colaborando y después hay 200 personas alrededor que nos están ayudando con esto. Es un proyecto que se ha vuelto bastante grande, bastante masivo y creo que está bueno también que se logró como un equilibrio entre todo esto, entre los privados, entre los públicos, las organizaciones sociales, las personas particulares y todos conviven y bueno, están haciendo funcionar esto porque
creo que de alguna manera vieron que en esto algo que como para proyectarse y para vincularse y en algo que es positivo hacia futuro. Por más que sea, puede ser un paso o puede ser lo que sea, pero la verdad que eso fue una de las cosas más lindas de este proyecto, ver cómo la gente se vincula sin esperar nada a cambio y bueno, Martín, sigue sumando todo el tiempo. Hay un detalle que quizás no nos detuvimos lo suficiente. Está previsto que a comienzos del año lectivo, es decir, el 1 de marzo, los niños ya puedan ingresar en esta nueva escuela. Eso quiere decir que la construcción va a insumir solamente un mes. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, es un régimen bastante fuerte de trabajo. Son 8 horas por día, en realidad, eso no es nada fuera de lo normal, y 6 días por semana. Pero son 100 personas que van a construir, más el grupo de 23 personas de Airship, más 10 de nuestro equipo. Entonces, es casi que un ejército ahí desplegado en el terreno, y las tareas se dividen muy mecánicamente. Hay un grupo de 50 personas de los estudiantes que siempre están en un salón teórico aprendiendo, y el otro grupo está aplicando la teoría en la construcción, y ellos se van rotando. Entonces, siempre tenés personas que están yendo y viniendo. Cuando decís un grupo de estudiantes, ¿te referís a los chicos de la escuela o a los que vienen a aprender? A los que vienen a aprender aquí a construir, ahí va. Ah. Ellos van a ser la mano de obra del edificio. Después los niños van a participar en las terminaciones del edificio, en la pintura y en el armado de las huertas, que esos son los primeros días de marzo. Del 1 al 28 nosotros vamos a construir el edificio con el equipo de Airship y con todos los voluntarios extranjeros y uruguayos que van a participar, con todos los estudiantes, en realidad no son voluntarios porque bueno, están participando del curso. ¿Cuál es la durabilidad de un edificio como este? No, bueno, en realidad los edificios que ellos construyeron hace 40 años y con los que han ido avanzando siguen en pie y siguen en perfectas condiciones. Son edificios súper sólidos, están preparados a veces para terremotos, para soportar terremotos y bueno, huracanes y todos los problemas, bueno, climáticos que pueden haber en Estados Unidos o en otros países en los que trabajan, y están preparados y pensados para eso. Así que son edificios que pueden durar, la verdad que una vida. ¿Pero requieren de algún tipo de mantenimiento especial, por ejemplo? No, hay mantenimientos básicos de cuando el edificio se asienta, capaz que puede haber alguna fisura que hay que ir a arreglarla, y bueno, también ahí participan los vecinos y los padres y nosotros en el mantenimiento, pero después no hay grandes problemas de mantenimiento. Los paneles solares después también tienen su vida útil y hay que hacer alguna limpieza del sistema de saneamiento en algún momento, pero eso también nosotros desde Tacma estamos vinculados al mantenimiento del edificio hacia adelante, y bueno, vamos a trabajar con los vecinos y una comisión como para poder hacerle mantenimiento, pero no es nada fuera de lo normal de una vivienda común. Martín, hacemos una breve pausa más y enseguida nos contás, si te parece, a propósito de cómo han trabajado el tema con los docentes, cómo han trabajado con la comunidad de Jáuregui Berry. Esta mañana, aquí en Perspectiva, estamos conociendo a propósito de la primera escuela sustentable de América Latina que se construirá en Jáuregui Berry a partir del próximo 1 de febrero. Martín, yo te dejaba planteada la pregunta antes de la pausa. ¿Han trabajado con el plantel docente de la escuela para aprovechar justamente lo que pueden ser las eventuales ventajas que una construcción de este tipo puede implicar? Sí, nosotros fue en mayo de este año que empezamos a hacer talleres educativos en Jáuregui Berry. Armamos un equipo de educativo con una educadora social, una psicóloga y una comunicadora también, que eres parte del equipo, que es Victoria Gómez, y ellas generaron toda una planificación de talleres que iba durante todo el año y que sigue durante la construcción y que después sigue también durante todo el 2016. O sea que hay una comunidad de padres y una comunidad local muy involucrada. Muy involucrada también, y una apertura desde la escuela para poder hacer estos talleres, que eso es muy importante porque, bueno, si no hay una apertura y si no hay diálogo ahí es imposible. Y esos talleres se dividían en 3. Nosotros hicimos talleres con los niños por un lado, con los padres por el otro, y después con la directora y las maestras también hacíamos talleres particulares. Entonces la idea de esto era poder transmitir todo lo que el edificio tiene que transmitir a los niños en una primera etapa y poder hablar de sustentabilidad y de reciclaje y de reutilización, y que en el momento que el edificio estuviera pronto, ya los niños y todo el equipo educativo y los padres que hay alrededor ya entendieran exactamente de lo que se estaba hablando. Uh-huh. La directora, a su vez, y las maestras se comprometieron mucho y integraron el concepto que se transmite en el edificio al programa educativo. Entonces fue súper vinculante también la parte educativa
con lo que es la parte tradicional de ANEP o la currícula convencional. Entonces, nada, se integró y fue un proceso que estuvo muy lindo, y los niños, la verdad que hoy en día ya son protagonistas también del proceso, que eso era algo súper importante para nosotros. Los escuchábamos hace un ratito ahí con esos testimonios tan lindos. Martín, varias preguntas te traslado que nos hacen algunos oyentes y van varias por el mismo lado, ¿no? Sí. ¿La Intendencia y Bomberos habilita la construcción? Hay otro que pregunta... Pregúntenle si aportan al BPS. Y hay otros que dicen cómo solucionan la obtención del final de obra. ¿Quién homologa las normativas de este tipo de construcciones? ¿Por cuál empiezo? A ver, la habilitación de la Intendencia y de Bomberos, ¿esto está habilitado, esta construcción? Sí, la habilitación de la Intendencia de Bomberos se hace a través en conjunto con infraestructura de Codicen. Eso es un trabajo en conjunto que venimos haciendo, que bueno, ellos nos apoyaron en este proceso, después de entender también que nosotros presentáramos todos los recaudos que se necesitaba presentar. A partir de ahí, bueno, ellos colaboran con nosotros en la inscripción de obra y también en la finalización. En toda esta etapa vamos a trabajarlo en conjunto, que bueno, era también una de las garantías que nosotros teníamos que dar para poder hacer este trabajo. ¿Y el final de obra entonces? Sí, en cuanto a BPS. Sí. En cuanto a BPS, muchos trabajan en régimen de voluntariado, en realidad porque bueno, no se está aportando por el trabajo de ellos, sino que al revés vienen a aprender y ellos entran dentro de un régimen de voluntariado. Y después también el equipo de Airship es un equipo contratado y se va a manejar ahí, pero está todo regularizado en BPS y en el Ministerio de Trabajo también. Ese es un proceso que también seguimos, porque esto es una construcción tradicional, es una construcción pública, así que lo tuvimos que hacer, tuvimos que dar todos los pasos normales, básicamente. ¿Involucraron a la Facultad de Arquitectura? Hay otro oyente que pregunta eso. Sí, la Facultad de Arquitectura se involucró a fines de 2013 a través de trabajo de algunos docentes, y el año pasado nos dio el auspicio. Este año cuando trajimos a Michael Reynolds le dio la conferencia, la charla inaugural del semestre académico, por ejemplo, y además este equipo de docentes, que son alrededor de 10 docentes de Facultad de Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño de Comunicación Visual y Paisajismo, empezaron a generar cursos a partir del proyecto, como una forma de salir de la universidad, de relacionarse con un proyecto que estaba pasando fuera del territorio que están acostumbrados y de la zona de confort capaz que de los estudiantes, según la visión de estos docentes. Entonces, en la primera parte del año se hizo un curso opcional que se llamaba Salida de Emergencia, y ahí participaron 90 estudiantes de estas 4 partes de la Facultad de Arquitectura, y se presentaron proyectos de mejora del edificio, se presentaron proyectos que complementaran la escuela, ellos se vincularon con los niños, con la comunidad. Entonces fue una experiencia súper interesante y nosotros sacamos un montón de información y de conexiones también a partir de eso. Después, la cátedra de construcción analizó el método constructivo y propuso alternativas, los estudiantes propusieron alternativas y mejoras también a lo que se estaba haciendo, y analizaron punto a punto el método. Y en diseño industrial, los estudiantes de segundo año hicieron la propuesta de materiales educativos para los niños hechos con materiales reciclables, y son dispositivos educativos en realidad, y que esos, bueno, van a estar algunos en la escuela y otros están para reproducirse después. Martín, ¿cómo sigue esta aventura? ¿Habrá más obras de Reino diseminadas por el país? Y bueno, en realidad esta es como la gran demostración de nuestra parte. Hoy en día nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar que esto funcione, y nos vamos a enfocar al 100% en estudiar también que todo lo que tiene que suceda, y que los contenidos aparte se vayan ampliando, y que estos niños y que la comunidad se vaya integrando al edificio. Y después sí, el sueño nuestro también es poder seguir trabajando con escuelas rurales, que es un espacio que nos gustó mucho porque da la posibilidad también, bueno, de aplicar la sustentabilidad a veces en entornos aislados, que tiene bastante sentido, y además llevar algunos elementos de innovación, algunas alternativas en cuanto a saneamiento, a generación de energía o de calefacción que se pueden aplicar en comunidades, y también, bueno, capaz que de alguna forma colaborar con la repoblación de ciertos poblados del interior. Entonces, nos interesa muchísimo trabajar en las escuelas rurales y autosustentables, esto como un foco, y después también ver qué otras salidas puede tener esto y ver qué puede despertar, porque tal vez esto empiece con infraestructura, pero después podamos también involucrarnos con contenidos educativos o con investigación, y eso es lo que nos interesa, bueno, generar como un espacio en realidad de propuesta y de interacción con los privados y con lo público, cosa de poder también, bueno, seguir hacia adelante y hacer cosas, y hacer el movimiento, que es lo importante, nos parece, por lo menos de nuestro lugar.
Martín Espósito, coordinador del proyecto de Escuela Sustentable, coordinador general de TACMA, la organización que lleva a cabo esta iniciativa. Fue un gusto conversar contigo, Martín. Seguramente a partir de los primeros días de febrero enviemos allí a Rosario Castellano para que nos cuente a ver cómo se viene dando entonces esos primeros pasos de la construcción y cómo viene avanzando la escuela. Buenísimo, la esperamos por ahí. Muchísimas gracias por el apoyo y por la difusión de esto. Y bueno, esperamos que todos puedan ser parte y ir a visitar de vez en cuando la obra también. Gracias, que pases bien.